Seguimos en Sin Barreras y en esta parte del programa tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Víctor Hugo Vargas Echevarría. Con él vamos a dialogar sobre los 2 primeros capítulos de la nueva ley de las personas con discapacidad. Víctor Hugo, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Gina? Un gusto de nuevamente estar aquí para conversar contigo y con los amigos televidentes que nos ven ahora, a esta hora tan temprano, sobre esta nueva ley, pues que el gobierno, el Congreso de la República nos la dio a partir del 24 de diciembre. Se esperó bastante, pero creo que a veces es también importante esperar, ¿verdad, Víctor? Sí, costó un poco los debates a nivel de la Comisión de Inclusión y Desarrollo, los diversos aportes de los diferentes congresistas, la participación amplia de las organizaciones y bueno, y pese a que el Ejecutivo la observó, el Congreso de manera unánime insistió en su aprobación y hoy ya esa ley es una realidad. ¿Cuáles serían las diferencias con la anterior ley? Básicamente, los primeros capítulos que estamos tratando el día de hoy. Precisamente la diferencia sustancial es que esta ley está adecuada a la Convención de las Personas con Discapacidad, a la Convención Internacional aprobada por Naciones Unidas y que ya está vigente en nuestro país desde el año 2007. Faltaba la ley, ahora ya la tenemos, una ley adecuada. ¿Qué trae esta ley? Lo importante que trae esta ley es la definición de personas con discapacidad, que ahora sí se dice que una persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias que evidencian dificultades cuando se enfrenta al entorno social, a las barreras aptitudinales, y es allí donde se genera discapacidad. Entonces tiene ya esa definición el enfoque de derecho, del enfoque social, y que la discapacidad no es un atributo solo de la persona, sino también del entorno, que era lo más importante. Ahora también hay una parte importante, Víctor, que viene a ser cómo está abordando esta nueva ley la parte, se puede decir, de los derechos de la persona con discapacidad, la parte legal. Bueno, crea un marco mucho más amplio y más consistente que el anterior. En primer lugar, la parte declarativa, que es todo el capítulo 2, ¿no?, de la aclarativa, está alineada con los principios universales de los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, la Convención y todas las otras normas internacionales que el Perú ha ratificado. Y allí se reconocen los principios como el principio de la interculturalidad, el principio de la igualdad, el principio de la razonabilidad, de la accesibilidad y de todos estos mecanismos que deben aplicarse para que una persona con discapacidad tenga oportunidades para una plena integración en la sociedad. Claro, porque uno de esos son los grandes problemas que tiene a veces la persona con discapacidad, que quiere a veces integrarse a muchos aspectos de la vida diaria, incluido el trabajo, todo esto, la educación. Se está reconociendo ya, por ejemplo, el derecho a participar en la vida política, donde uno puede elegir y ser elegido, y se han precisado con mucho acierto el tema de que todas las personas tenemos capacidad jurídica, ¿no?, capacidad para ejercer nuestros derechos, ya no necesariamente se nos tiene que declarar incapaces, y exige que el Código Civil se modifique para que se creen las salvaguardas para que las personas puedan tomar decisiones cuando necesiten asistencia, la tengan. Y otra cosa importante, que las personas con discapacidad intelectual están ahora plenamente autorizadas para ejercer también sus derechos políticos y poder votar, como ya no como en el pasado que se les impedía el voto, ahora ya no. Esa es una cosa muy importante. Y otra cosa importante que quiero destacar es que esta ley ahora sí también está graduando el goce de beneficios para aquellas personas con discapacidad que tienen más del 33% de menoscabo. Entonces, explícanos un poquito más acerca de esto. Para que a eso voy. Hay derechos en la norma, por ejemplo, el de tener derecho a un cupo en la admisión para la universidad, o el tener derecho a ser contratado por el Estado o por una empresa privada, ¿no? El 5% en el caso del Estado y el 3% de trabajadores en las empresas privadas con más de 50 trabajadores. ¿Qué pasa? Antes esos derechos se estaban dando de forma plana, o sea, para cualquier persona con discapacidad. Si te falta una uña o eres miope o tienes alguna discapacidad leve, igual era el derecho. Pero ahora con la nueva ley, con la 29973,
solamente esos beneficios se aplican a aquellas que tengan el 33% de menoscabo. ¿Y eso dónde se va a evaluar? En el certificado de discapacidad. Ahora, ¿en qué forma también se habla acerca de la familia de personas con discapacidad, que juega un papel importantísimo en la vida de las personas con discapacidad? La nueva ley le reconoce a la familia su rol importante en el proceso de inclusión de la persona con discapacidad y hace efectivo el artículo 7 de la Constitución, diciendo que el Estado debe dar asistencia, apoyo y promover el trabajo de la familia de las personas con discapacidad, extendiendo en algunos casos los beneficios que le dan a la persona con discapacidad a los familiares directos también, para que se puedan apoyar en ese proceso de integración. Víctor, ¿y qué otros puntos importantes podemos encontrar en el capítulo 2, por ejemplo, la nueva ley? En el capítulo 2, para mí importante es el tema de los ajustes razonables para en los casos de inclusión laboral, que las empresas o las entidades donde uno va a trabajar tienen que dar las facilidades y hacer los ajustes y los acondicionamientos necesarios para que la persona pueda desempeñarse adecuadamente. Es decir, si hay muchos obstáculos para que la persona pueda trasladarse de un lugar a otro dentro de la empresa, de la oficina. La oficina debe ser accesible, deben haber rampas, baños accesibles, los escritorios donde la persona trabaje deben ser adecuados y la persona debe tener las herramientas necesarias para que se desempeñe en igualdad de condiciones. Ahora, respecto también a esta ley, nosotros las personas con discapacidad pues tenemos mucha expectativa de cómo se van a cumplir todas estas de estos puntos importantes, ¿no? Sí, bueno, como siempre decimos, tenemos las leyes más maravillosas, pero siempre el problema es el cumplimiento. Pero el cumplimiento yo creo que está en función de que todos aportemos. O sea, la sociedad civil y el Estado estamos llamados a hacer cumplir la ley, cada uno desde su rol, y por eso el artículo 14 de la ley hace que las personas con discapacidad a través de sus organizaciones deban ser consultadas para el caso de adopción de normas, reglamentos, medidas administrativas por parte del Estado cuando se tenga que hacer algo en favor de las personas con discapacidad. Y eso es muy importante, porque ya el Estado de esta manera tendrá el apoyo de las propias organizaciones que van a tener que opinar en asuntos técnicos, en asuntos jurídicos, para que las cosas se hagan bien. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana, Víctor, de verdad ha sido un gusto. Víctor Hugo Vargas Echevarría, doctor Víctor Vargas Echevarría, que ha estado con nosotros, hablando justamente acerca de esta nueva ley general para personas con discapacidad, que va a dar mucho que hablar todo este año 2013, seguramente. Así es, el 2013 y bastante tiempo. Y una cosita más, mi apellido es Vargas Chavarri. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Sin Barreras. Según datos de Naciones Unidas, en África, alrededor de 80 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad.